Shalom para todos los que van ingresando. Vamos a hacer lectura de la Torá. Hoy ya casi acá en San Juan, Argentina, entrando al Shabbat, al día de descanso, al día de reposo. Antes de entrar vamos a hacer la lectura de las dos últimas aliyot que quedaron pendientes, correspondiente para el día 6 y para el día 7, para hacer lectura de las escrituras para terminar este estudio. Entonces ya las personas que más tarde tienen el estudio de la porción completa, tienen ya estudiada la porción, y los que tienen el estudio mañana también ya tienen. Hay congregaciones que mañana recién dan el estudio de la porción completa. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a hacer entonces, vamos a dar gracias al Padre, vamos a hacer la bendición por la Torá, porque tenemos las escrituras en nuestras manos y podemos leerlas y podemos conocer su verdad, conocer lo que Él quiere de nosotros. Por eso hacemos estas lecturas y los acompañamos, y espero que nos acompañen a nosotros. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol jamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten haTorá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a hacer la lectura de la aliyá número 6, la va a hacer Ivana, y yo voy a hacer la aliyá número 7. Amén. Así es. Vamos a hacer lectura, entonces, repito, para aquellos que van entrando, de la aliyá número 6, correspondiente al día 6, que se encuentra en Devarim, Deuteronomio capítulo 15, va desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Amén. Amén. Nos dice así, palabra del Eterno. Acá tiene como título en esta versión, esta Biblia, el año de remisión. Nos dice, al fin de cada 7 años harás remisión, y así será la remisión, condonar todo lo prestado a su deudor. No se lo exigirás a su hermano, porque se habrá proclamado la remisión de Yud-He Bat-Hei. Se lo exigirás al extranjero, pero tu mano perdonará todo lo tuyo que tenga tu hermano, para que no haya en medio de ti menesteroso alguno. Porque Yud-He Bat-Hei te bendecirá abundantemente en la tierra que Yud-He Bat-Hei tu Elohim te da en herencia para que la poseas, con tal que escuches atentamente la voz de Yud-He Bat-Hei tu Elohim, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Porque Yud-He Bat-Hei tu Elohim te bendecirá como te ha prometido. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero no te dominarán. Cuando haya un pobre de tus hermanos contigo en alguna de tus ciudades en la tierra que Yud-He Bat-Hei tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Le abrirás tu mano libremente y le prestarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. Guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna y te digas, se acerca el año 7º, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle y clame contra ti a Yud-He Bat-Hei y sea en ti pecado. Sin falta le darás,
y tu corazón no será mezquino cuando le des, porque a causa de esto, Yud-Heh-Vav-Hei, tu Elohim, te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano, porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirá generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Cuando tu hermano hebreo o hebrea sea vendido a ti, te servirá por 7 años, pero al 7º año lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, sino que lo abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y tu lagar. Le darás de aquello con que Yud-Heh-Vav-Hei te haya bendecido, y te será recordado que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te rescató. Por eso te ordeno esto, y dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, y le va bien contigo. Tomarás la lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu esclavo para siempre. Lo mismo harás con tu sierva. No te parezca duro dejarlo ir libre, porque por la mitad del jornal de un jornalero te sirvió 7 años, y Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te bendecirá en todo lo que hagas. Amén. Bueno, ahora vamos a la del día 7, que va desde el capítulo 15, 19 hasta el 16, 18. 17, perdón. Me iba a leer un versículo más. Consagrarás a Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim todo primogénito macho de tus vacadas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas delante de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim. Los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Yud-Heh-Vav-Hei escogiere. Y si hubiera en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Yud-Heh-Vav-Hei. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Yud-Heh-Vav-Hei, porque en el mes de Abib te sacó Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim de Egipto, de noche, y sacrificarás la Pascua de Yud-Heh-Vav-Hei de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yud-Heh-Vav-Hei escogiera para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en el que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no comerás hasta la mañana. No quedará hasta la mañana, perdón. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te da, sino en el lugar que Yud-Heh-Vav-Hei escogiera para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Yud-Heh-Vav-Hei hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Yud-Heh-Vav-Hei. No trabajarás en él.
7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Yud-Heh-Vav-Hei. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante de Yud-Heh-Vav-Hei, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habite en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando haya hecho la cosecha de la era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim en el lugar que Yud-Heh-Vav-Hei escogiere. Porque te habrá bendecido Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim en todos sus frutos y en todas las obras de tu mano, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim en el lugar en que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levaduras, en las fiestas solemnes de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yud-Heh-Vav-Hei con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Yud-Heh-Vav-Hei te hubiera dado. Amén. Amén, amén. Amén. Ahí terminaría lo que es esta porción re. Observa. Observa. Exactamente. Ahí terminamos la lectura de la porción para este Shabbat. Bueno, nosotros vamos a esta velocidad, ¿no es cierto? Vemos que hay otras congregaciones que van una adelantada, hay otras que van una atrasada. No importa. El tema es estudiarlas año a año, ir creciendo espiritualmente y encontrando la verdad, encontrando lo que el Eterno quiere que nosotros aprendamos, que nosotros veamos. Recordemos que nada podemos sin el Espíritu, sin el Ruach, que nos lleva de la mano, que nos acompaña, que nos bendice, que nos da sabiduría, entendimiento en toda su palabra. Amén. Amén. Amén, así es. Y con respecto a la liyá que habíamos leído, las 6 y las 7, vamos a dar una breve reseña, que como decía Marcelo, esta porción de la Torá, re, que se llama observa, nos hace hincapié en varias instrucciones, y una instrucción muy, muy importante con respecto al año de remisión, y con respecto a cuando nosotros debemos ser, digámoslo así, caritativo con nuestros hermanos. Pero hay algo muy importante que tenemos que comprender y entender, porque no lo menciona solo una vez, lo menciona varias veces. Acá la escritura nos habla de que es el hermano, cuando tu hermano pobre, luego dice que a ver, para no equivocarme, acá dice, y no mires con malos ojos a tu hermano pobre para no darle. ¿Por qué voy a señalar esto? Vamos a ver algo muy importante. Nos dice también, porque nunca dejará de haber en la tierra pobres, pero luego dice, por eso yo te ordeno, diciendo que abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. ¿Qué nos está señalando con esto la escritura?
¿A qué hermanos se está refiriendo? Puede ser también aquellos hermanos que no creen en el Señor, aquellas personas serían llamadas hermanos, serían considerados hermanos, aquellas personas que no creen en Yeshua, esas personas serían llamadas hermanos. Creo que acá está siendo muy clara la escritura, ¿no es cierto? Cuando se refiere a tu hermano de tu tierra, y además lo menciona varias veces, siempre habla en tu tierra, en tus ciudades, luego dice más adelante, en tus ciudades, donde haya en tus ciudades algún pobre, dice cuando tu hermano hebreo o hebrea, o sea, se está refiriendo, si lo traspasamos a los días de hoy, se está refiriendo a aquellos que creen en Yeshua y que guardan los mandamientos, es decir, se está refiriendo a aquellos que están en el camino, a aquellos hebreos que han despertado. Entonces, ¿cómo lo aplicamos hoy en día de esta manera? Porque recordemos que el sacerdocio cambió a un orden, de un orden levítico a un orden de Melquisedec. Entonces, nuestro sumo sacerdote es Yeshua. Por él somos injertados, ¿no es cierto?, a ser parte de su pueblo, y todo aquel que cree en Yeshua y que tiene la fe de Yeshua y que guarda sus mandamientos, ese es el pueblo del Eterno, ese es pueblo del Señor. El mismo Yeshua lo dijo: ¿quiénes son mis hermanos, mi madre? Son aquellos que guardan, que obedecen la voz de mi Padre. Entonces, que escuchan y obedecen. Entonces, ¿qué tenemos que comprender esto? Cuando haya alguien en nuestras congregaciones, alguno de nuestros hermanos, exactamente, el prójimo, nuestro prójimo, tenemos que entenderlo y comprenderlo, es que son nuestros hermanos de fe, que tienen un mismo sentir, una misma fe. Eso es lo que tenemos que comprender. Todos los años venimos estudiando con respecto a qué significa el año de remisión, a qué significa hacer todas estas obras con nuestros hermanos, pero hoy quería traerles esto, ¿no es cierto? Esta breve explicación, este breve análisis, que comprendamos que hermanos y que nuestro prójimo son aquellos hermanos de la fe. De hecho lo señala, ¿no es cierto? Dice cuando tu hermano hebreo. Entonces todos aquellos que hemos cruzado, ¿no es cierto?, que hemos salido de la tierra de Egipto, es decir, que hemos salido del pecado gracias a Yeshua, estamos caminando en obediencia. Esos somos los nuevos hebreos, los nuevos que hemos cruzado, esos somos hermanos, esos somos el prójimo. No digo que no podamos hacer un acto de sedaká con alguien que no está en la fe, que no está en el camino. Por supuesto que se puede hacer. De hecho, es una ordenanza que debemos ser así, ¿no es cierto? Que debemos ser bondadosos con todos, ¿no es cierto? Nos dijo el mismo Yeshua: al que te pida, dale. Amén. Entonces es eso lo que tenemos que aprender primeramente, comprender que quienes somos hermanos, que quienes somos parte del pueblo. Si bien nos falta mucho por aprender, estamos en este proceso, en este camino, aprendiendo de sus instrucciones, de sus ordenanzas. Cada año que vamos estudiando encontramos nuevas cosas, ¿no es cierto? A muchos les llaman perlas, ¿no es cierto? Pero el Eterno nos va revelando poco a poco su palabra. Pero a pesar de todo esto, somos pueblo, somos hebreos. Amén. Amén. La verdad que sí, diríamos, es más, bueno, hay otras versiones, ¿no es cierto? Pero justamente remarca eso, que dentro del pueblo del Eterno, si nosotros cumpliésemos y si seríamos obedientes, no habría pobres. Él no dice que no habría pobres sobre la faz de la tierra. Él dice que la pobreza existe y que hay, que va a haber, pero que dentro de su pueblo no habrá mendigo si nosotros realmente nos entregamos y hacemos su mandamiento, obedecemos
sus mandamientos. Amén. Entonces, es importante ponerlo en práctica. Y así, diríamos, no solamente pobreza, como lo dice el hermanito Diego, pobreza material, sino pobreza espiritual. Eso también es muy importante, porque ese es otro alimento que nosotros tenemos que cultivar, que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ayudar a los hermanitos que van entrando en estos caminos. Ese también es una forma de alimentar, de dar, ¿no es cierto? Y la verdad que es muy interesante cómo el Eterno cuida a su pueblo, porque ¿cuántas veces se han planteado o nos hemos planteado quién es nuestro prójimo? Es la pregunta del millón. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, ahí está, esta es la respuesta, ahí tenemos la respuesta. El prójimo es quien sigue nuestra misma fe y cumple los mandamientos del Eterno. Ese es el prójimo. Ahora, ahí aclara bien que al extranjero sí le exigirás o le devolverás, pero que al prójimo no, que al prójimo lo perdonarás, le perdonarás la deuda. Entonces, el Eterno hace diferencia. Por más que diga en su palabra que no hace acepción de personas, es verdad, pero al pueblo escogido y a aquellos que van a entrar en los pactos, sí hace diferencia. Amén. Amén. También vemos, digamos, después sigue las leyes sobre los esclavos, que está mal dicha la palabra, mal traducida la palabra esclavos, porque es siervo, en realidad. Y normalmente hay un concepto que nosotros no estamos teniendo en cuenta, un contexto que ya no se practica hoy en día. Creíamos que no, pero si lo vemos, sí, todavía sigue, pero hay que analizarlo bien. El pueblo hebreo, cuando una persona tenía una deuda, en vez de pagarla con el dinero, devolvérsela porque no tenía, se ofrecía en servicio a la persona con la que había contraído la deuda. Eso era común. Inclusive uno se ríe, ¿no? Pero el ejemplo, bueno, te vas a comer a un restaurante, perdiste la plata y bueno, tenés que lavar los platos. o una cosa así. Entonces, para pagar esa deuda, en ese contexto la gente antes se prestaba a trabajar para con el que había contraído la deuda. Eso hoy ya no existe. No era que eran esclavos, como dice su palabra, esa imagen de esclavitud que nosotros tenemos de las personas encadenadas caminando hacia un trabajo. No, ellos venían y se ofrecían y decían, mire, no tengo para pagarte, tengo problemas económicos, es muy grande la deuda, no tengo, yo trabajo la tierra, te sirvo para pagar la deuda. Shabbat Shalom, hermanito Milton. Entonces, eso es, ese contexto tenemos que comprender y entender. Ahora, la persona con la que había contraído la deuda era un hermano, era prójimo, era Israel, era hebreo, era del mismo pueblo, de la misma ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hacía una persona rica en aquel momento? Cuando contraía a un siervo, era cuidarlo, alimentarlo, para que pague su deuda. Inclusive ahí aclara perfectamente que ese siervo trabajaba muchas veces más, te había dado más rédito a vos que la deuda que él había contraído con vos. Entonces, eso se practicaba. Las personas agarraba el amo, el que llamado amo, con el que había dado el préstamo, le enseñaba, lo cuidaba, le daba alimento, lo ayudaba para que él pueda salir adelante, para que pueda saldar su deuda. Después era dueño de elegir si quería quedarse con ese amo. Inclusive miren la idea que, a ver, un esclavo que nosotros tenemos como idea de las cadenas, ¿hubiera preferido quedarse con un amo? No. Entonces, como el Eterno sabía este concepto de lo que estaba sucediendo,
esas personas no eran maltratadas, no eran esclavizadas, sino trabajaban para pagar su deuda. Y muchas veces el oficio con el que devolvían esa deuda les gustaba, le agradaba. Por eso da la situación de que si se quiere quedar, si el amo le había entregado casa, le había dado vivienda, asilo, y se quería quedar, bueno, tenía ese ritual que nos muestra, que es muy interesante, ¿no es cierto? Porque nos muestra cómo el siervo tenía que poner la oreja en el umbral de la puerta, en los linteles de la puerta. Y ahí el amo le perforaba la oreja. Le perforaba la oreja o lo marcaba con una lesna. Qué interesante cómo era este ritual. Y si lo analizamos más profundo, cómo vemos toda la obra del Eterno y de Yeshua mismo en esa situación, en ese evento, en ese ritual. Sabemos quién es la puerta, sabemos a quién tenemos que escuchar, sabemos quién es nuestro amo, a quién vamos a servir. Ahora tenemos que ser marcados. Ya no se hace el agujero en la oreja con la lesna, pero sí tenemos marcas. El Eterno nos ha dejado señales para ser diferentes. Por ejemplo, el Shabbat, por ejemplo, los tzitzit. Llevar una vida plena en la Torá, guardando los mandamientos, siendo apartados. Hoy ya no hay una marca física en la oreja con una lesna, porque ya no sucede, pero sí nosotros tenemos las señales. El Eterno ya nos mostró cómo apartarnos del mundo. Ahora nosotros somos los responsables si nos apartamos o seguimos en el mundo. Hay muchos que no quieren soltar el mundo y quieren seguir, conocen la verdad de Yeshua, conocen la verdad de la Escritura, pero siguen en el mundo. No se quieren divorciar, abandonar del mundo del todo. Yo los exhorto a que traten, prueben, intenten. El Eterno siempre abre puertas, da posibilidades. No es fácil. A mí me pasó mucho tiempo, estuve. Amén, así es, eso importante que decías con respecto a lo del siervo, ¿no es cierto? De horadar la oreja con claro. lesna, ¿no es cierto? Y que la oreja, ¿no es cierto? Poner, que la instrucción es poner la oreja en la puerta, ¿no? Que, como decías que la puerta es Yeshua, entonces que tenemos que ser, nos está señalando eso, tenemos que ser siervos de Yeshua. Si vemos que en unas traducciones dice esclavo, ¿no es cierto? Y bueno, también en los apóstoles se mencionan como esclavos, y algunos dicen esclavos y siervos de Cristo. Y es lo que ellos hacían, o sea, ellos predicaban justamente esto, predicaban Torah, es por esto que ellos se mencionaban así, porque eran siervos de Cristo, eran siervos y esclavos de Cristo. Entonces eso es lo que nos estaba señalando este pasaje, que la puerta es Yeshua, es a Él a quien debemos escuchar, obedecer, es a Él a quien nosotros nos tenemos que hacer sus siervos, sus esclavos. Amén. Amén. Amén, amén. Sí, después viene, bueno, después siguiendo el orden, viene el tema de la consagración de los primogénitos, de los animales. Inclusive ahí nos explica que, bueno, por eso mucho ya hoy en día no se hacen los sacrificios, porque no hay lugar donde llevar el sacrificio, pero no dice que no lo debemos hacer. Digamos, a ver, no debemos hacer sacrificio, pero como recordatorio sí lo podemos hacer. Eso es válido, no está prohibido. Lo que sí tenemos que recordar que aquellos sacrificios, los corderitos perfectos, es nuestro don Yeshua, quien fue el cordero inmolado perfecto. Claro, o sea, no está prohibido que comer, ¿no es cierto?, cordero en la Pascua, pero lo que ya no se debe hacer es eso, porque primero no hay templo,
ya no hay templo, no podemos llevar esos sacrificios. Claro, no podemos comer en el lugar, bueno, aunque sí, el templo. Nosotros somos el templo. Somos el templo, somos Sí. el templo, pero estamos aprendiendo y practicando. Los rituales, de hecho, leíamos, ¿no es cierto?, que no debemos hacer como hacían en aquel momento cuando ellos estaban ahí en el desierto. Así que eso no lo podemos hacer. De hecho, bueno, ya Yeshua fue nuestro Cordero Perfecto, como lo dijiste. Exactamente. Y después siguen el tema en el capítulo 16, ya viene todo lo que es el ordenamiento de las fiestas. Vuelve nuevamente a ordenar las fiestas. Pero hay algo muy interesante que, a diferencia del anterior, siempre, cada vez que nombra una de las fiestas, cada vez que nombra, la compartirás. ¿Con quiénes? Con tus hijos. ¿Te alegrarás con quiénes? Con tu hijo, con tu hija, con tu siervo, con tu sierva, con el levita que vive en tu pueblo y con los extranjeros que viven en tu pueblo, con la viuda y con el huérfano. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente hemos visto que cuando se celebra alguna de estas fiestas se rehúsan. No, vos no podés celebrar con nosotros. Sin embargo, acá nos está exhortando Moisés le estaba diciendo al pueblo que celebren con alegría. Y si hay un extranjero que está en tu casa, es porque esa persona conoce que vos sos así, conoce de que vos te rendís a los pies del Eterno. Y si él quiere quedarse a compartir, no está obligado, pero vos no podés cerrarle la puerta. No, usted porque no tiene tal cosa, no puede celebrar la fiesta. Las fiestas no se están celebrando en un orden perfecto, porque todo lo que estamos viviendo es un ensayo. Estamos en el desierto, todavía no estamos dentro de la tierra prometida. La tierra prometida, la Jerusalén celestial, en aquel tiempo será restaurado todo. Todo lo que estamos haciendo mal se nos será corregido. Entonces, ¿por qué voy a prohibirle? Y además, si hay un extranjero que está en mi puerta y ve cómo yo celebro la fiesta del Eterno, es posible que ese extranjero observe, aprenda y sea un alma ganada, no un alma perdida, como muchas veces nos ha pasado, que cerramos la puerta y no invitamos a pasar, a compartir de la palabra, a compartir las celebraciones. Sí, se pone mucha legalidad, muchas veces, ¿no es cierto? Porque bueno, no está bautizado, no puede celebrar, no se ha circuncidado, no puede celebrar. ¿Cuántas cosas, ¿no es cierto? Solamente podemos celebrar los que somos, los que ya estamos en el camino y nada más, no podemos invitar a nadie. Cuando yo le escuchaba un testimonio de la hermanita Liliana Hunter, y ella estaba en el cristianismo y la invitaron a una santa convocación, y decía, ¿qué es esto? Bueno, tendrían que escuchar el testimonio de la hermana, no sé, capaz que muchos ya lo han escuchado. No entendía muchas cosas, y bueno, pero ahí fue cuando ella empezó a comprender por qué celebraban las santas convocaciones del Eterno, siendo ella extranjera y no todavía parte del pueblo, pero ahí empezó a comprender. Ahí le llamó la atención de por qué creían en el Mesías, guardaban Torá, celebraban la fiesta, y para ella todo fue boom. Entonces, ¿cómo vamos a cerrarle la puerta a un extranjero en una santa convocación? ¿Por qué no invitar al extranjero a que comparta con nosotros una santa convocación, si quizás sea una de las maneras en las que pueda despertar, Exactamente, en las que pueda conocer al Eterno? Sí, y es más, a nosotros, si bien no nos pasó en el tema de fiestas, pero sí, fuimos aprendiendo.
tenemos que, así como el Eterno tuvo paciencia y misericordia por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia o paciencia por algunos? Por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, por el extranjero, por la viuda, por el huérfano. Amén, amén, así como lo dice el hermanito Diego, que sí, que nos acordemos que fuimos extranjeros, sí, eso lo dice Muchas veces lo repite. Amén. Y bueno, ese sería las dos aliyot que leímos hoy en día para comenzar este Shabbat. Shabbat Shalom, ahora sí, ya estamos. Shabbat Shalom, se prendieron las luces afuera que son, son automáticas. Así que hermanitos, los exhortamos a seguir estudiando, a seguir escudriñando, a tener paciencia, misericordia. El Eterno tiene mucha paciencia por nosotros, ha tenido mucha paciencia y sigue teniendo, porque día a día seguimos tropezando, día a día estamos expuestos a muchas cosas, al enojo, a las tentaciones, a vanidades, y todos los días caemos y todos los días tenemos que levantarnos. Pero lo más interesante es que una vez que aprendemos las Escrituras y empezamos a caminar conforme a las Escrituras nos enseñan, nos vamos dando cuenta. Y quizás en nuestro enojo, en nuestra euforia, pecamos, pero al momento nos damos cuenta que estamos errados. Y esa es nuestra conciencia. Y esa es la ley en nuestra mente. La ley que nos guía. Y si la ley a mí en mi mente me hace arrepentirme y darme cuenta de mis errores, mi corazón actúa según mi razón. Entonces, es así, es simple. Nada más que, bueno, hay muchos que no quieren comprenderlo. Y bueno, pero a seguir estudiando, que el Eterno es misericordioso y nos ha dado fuerza, salud, inteligencia, sabiduría, para que lo encontremos y nos ha llamado. Recuerden, todo aquel que busca, encuentra, y es porque ha escuchado el llamado y prestado atención al llamado. El Ruach se sigue derramando sobre toda carne. No podemos decir, no, ya no, porque siguen despertando gente, siguen despertando a las Escrituras. Hay personas que todavía no lo comprenden, pero ya van a ir despertando. Recordemos que estos son los tiempos que el Eterno nos ha dado para las personas que estábamos lejos de la Torá. Porque si todo esto hubiese sido ya cuando vino nuestro don Yeshua, nosotros no tendríamos la oportunidad. Muchos dicen, no, ya son sellados. No, nada es sellado. El Eterno no selló. El Eterno todavía quiere que regresemos, que sigamos estudiando. Porque cuando nosotros decimos se selló, quiere decir que ya no hay más oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? He escuchado a muchos que dicen, no, ya todo está predestinado, todo está sellado. Pero si el Eterno nos enseña, ¿acaso no hemos leído y aprendido? Aquí tienes la bendición y aquí tienes la maldición. Dando a entender que nosotros tenemos la rienda, nosotros podemos elegir. Él nos encamina. Nosotros no somos todos robotitos que vamos uno atrás del otro. Él derrama para misericordia y para salvación su Ruach. Ahora quedan nosotros atender al llamado, hacer caso, ser obedientes, escudriñar y temer del Eterno. Amén. Amén. Amén, amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bueno, nos vamos a despedir con la bendición arónica, como lo hacemos, y lo vamos a dejar en este comienzo de Shabbat para que cada uno pueda ir a estudiar y a escudriñar y unirse en sus congregaciones y poder aprender de la Torá. Exactamente, amén, amén. Vamos para Arca, dice el hermanito Diego. Amén.
Bueno, usted ya tiene presencial. Igual sigue, ¿no? Sigue, igual que nosotros. Nosotros al final estamos y no estamos, pero seguimos. Seguimos estudiando, seguimos escudriñando. Hay cosas muy interesantes y muy lindas para aprender. Que el Eterno lo bendiga. Yevarejeja Adonai Beis Mereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Amén, amén. Que el Eterno los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Que tengan un excelente Shabbat y aprovechenlo para crecer espiritualmente. Tenemos doble porción en Shabbat. Que el Eterno los bendiga. Laila a todos los hermanitos. Chao, shalom. Shabbat shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים